Esta semana sucedieron cosas muy locas en la República del Paraguay. Esta semana fuimos testigos de un grave error en la medicina. Es inevitable ser parte de un gobierno bananero, y más cuando las cosas que están sucediendo ya es normal para vos, ya sea estúpido, ridículo o llamativo. No podés enyesar el pie equivocado. Doctor, urgente, tenemos una emergencia, es un niño. ¿Qué le pasó? La pierna. Bueno, vamos a tener que enyesarlo. Doctor, empezó la academia, es bicho. Siguiendo la evolución de la televisión paraguaya, estamos aquí en la academia. Y con ustedes, el Gordo Pincho. ¡Bravo! Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años que ¡Ay, ese Gordo Pincho como canta tan bien! Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años que es mejor. Ya está solucionado, anda a reposar en mi casa, amiguito. Doctor, es el pie equivocado. Y lo peor de todo es que culpan al niño. Doctor, nos dijeron que vino el paciente y usted le enyesó el pie equivocado, no sé qué, doctor. No, eso fue un error. Yo estaba haciendo bien mi trabajo hasta que de repente el niño tiene la culpa. Él jamás en ningún momento nos dijo que el pie equivocado, que era el pie equivocado, y ya nos avisó a último momento. El niño vino y no quiso colaborar. Sí, porque acá, como podemos observar, doctor, aparentemente la herida aún sigue abierta, pero sigue enyesado el otro pie. Sí, eso es un problema que ya estaremos solucionando en unos instantes, ya cuando la prensa se vaya y todo termine. Mientras tanto, solucionaremos como siempre lo hacemos, así que mientras tanto tomá este chupetín, hijo. Toma. ¿Será que los medios visuales nos están idiotizando? ¿O serán las redes sociales? Lo único que podemos decir de todo esto es que esta situación es parte de nuestro paraguayismo y seguirá siendo divertido.